estar en tu presencia, oh Dios. En esta hora, Señor, exaltamos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús, estamos en un tiempo profético para la iglesia, estamos en un tiempo apostólico para la iglesia y estamos en 15 días de predicación, de palabra, donde Dios va a estar soltando cada día una palabra para nuestras vidas, una palabra para nuestros corazones, una palabra para nuestro espíritu, una palabra para nuestro entendimiento, una palabra para nuestro intelecto, para nuestro razonamiento, una palabra para nuestra fe. Y en ese mover de Dios queremos compartir ahora una palabra en el libro de Habacuc, que es el libro de los profetas menores. Amén. Que fueron llamados menores por tener menos, a veces, cantidad de profecías escritas, pero nunca por eso dejaron de ser menos profetas que los demás, hombres de Dios tremendos, con un contacto y con una experiencia también de parte del Señor, y eso es muy importante, muy bueno también tener experiencias con Dios. Lo que más nos da maduración es tener experiencias con el Señor. Amén. El libro de Habacuc, capítulo 2, vamos a leer primeramente y luego vamos a entrar en una introducción de lo que vivió este hombre de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder, tocante a mi queja. ¿Ven? Y el versículo 2 dice: y Jehová me respondió. ¿Ven? Y Jehová me respondió y dijo: Padre, te damos gracias por esta palabra. En esta tarde, oh Dios, pedimos que tu Espíritu Santo esté, Señor, hablando a cada corazón de los que están a través de la internet, los que están online y de los que estamos aquí en esta tarde, esta reunión familiar. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, oh Dios, nos direccione. Señor, hay una palabra en el Salmo 84 que dice: háblame, oh Dios, para que no me vuelva la locura. Señor, si oímos tu voz trae refrigerio para nuestra alma, tu voz trae fortaleza, tu voz trae, Señor, luz, trae guía, trae norte para nuestro caminar. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a nuestro caminar, Señor. Por eso en esa dirección estamos en esta hora buscando oír tu voz, la voz del Espíritu. Abrimos nuestros oídos espirituales, para oír, Señor. Abrimos nuestros oídos, Padre, para oír el susurro de tu voz. Para oír el sonido, Padre, las vibraciones. Las vibraciones de las cuerdas vocales de tu Espíritu. Gloria a Dios. Y podamos escuchar ese silbo apacible de tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras yo esté predicando en esta hora, Dios te va a hablar. Y dice la palabra del Señor como título: Jehová responde a Habacuc. ¿Ven? Por mucho tiempo nos enseñaron lo que es la reverencia y verdad que la reverencia espiritual es algo de Dios, y ante Dios hay que ser reverente y hay que estar en reverencia. Pero nos enseñaron, como siempre, por demás,
y parecía que nadie podía presentarle una queja a Dios. Nadie podía decir nada, éramos esclavos de Dios, y gloria a Dios por ser esclavos de Cristo, pero parecía que éramos esclavos sin voz, porque como decía el apóstol Sara, nos enseñaron un Dios que era amo y Señor del universo, pero no nos enseñaron que era nuestro Padre. Y muchas veces, ante situaciones que tengamos que vivir en la vida y en el camino del Señor, hay muchas cosas a veces que no entendemos. Hay muchas cosas que muchas veces no sabemos si es que viene de Dios, si es que viene del enemigo, si es que de dónde viene. ¿Por qué a veces estamos pasando ciertas situaciones en nuestras vidas? Y Habacuc en aquel momento estaban esclavos el pueblo de Israel de los caldeos babilónicos. Y estaban pasando tan tremendas cosas, y Habacuc vivía viendo con sus ojos cómo los caldeos parecía que eran prosperados, y no que parecía, eran prosperados. Y parecía que les iba bien. Entonces Habacuc miraba un hombre cuando está cerca de Dios. Déjame decirte en esta tarde, cuando un hombre está cerca de Dios, cuando un hombre empieza a caminar en la voluntad de Dios, empieza a sentir lo que siente Dios. Empieza a sentir el corazón de Dios. Y Habacuc en ese momento empezó a sentir lo mismo que siente Dios. Y como Habacuc, el que lee esta palabra puede decir: qué hombre irreverente y respetuoso, ¿cómo le va a hablar así a Dios? ¿Cómo se va a presentar así este profeta? Y estamos hablando no en tiempo de gracia, sino en tiempo de ley. Sin embargo, el profeta se cansó de ver las injusticias que estaba pasando el pueblo de Israel en esa esclavitud que Dios había permitido. Porque lo que no sabía Habacuc ni el pueblo de Israel, que eso era un proceso para lo que se venía para el pueblo. Necesitaba ser preparado, zarandeado. Y en ese momento Habacuc dice, si usted lee más atrás, en el capítulo 1, del versículo 2 al 4, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es lo que decía Habacuc. Amén. ¿Por qué tantas injusticias como hijos de Dios, como pueblo de Israel? Y luego él relata un montón de cosas, presenta su protesta, pero luego en el versículo 2, como un hombre de Dios que él era, dice estas palabras. Y él dice: sobre mi guarda estaré. Amén. Sobre mi guarda estaré. ¿Y qué significa esto? Sobre mi guarda. ¿Sabe que en realidad lo que dijo Habacuc? Volveré a mi puesto. Eso es lo que significa volveré a mi puesto. Eso es lo que significa sobre mi guarda. Volveré a mi puesto. Voy a volver a mi puesto. Habacuc no era un hombre cualquiera. Habacuc era un profeta de Jehová. Habacuc era un hombre con ministerio. Habacuc era un hombre con llamado. Y escúcheme esto: hay dos tipos de fe. Hay una fe fuerte y hay una fe débil. Amén. De hecho, la Biblia habla de los débiles en la fe. Amén. Y Dios nos ha llamado que nosotros, como ministros de Jehová, no podemos tener una débil fe. La Biblia habla que el débil fe es aquel que recién comienza a caminar. Pero muchas veces nosotros recaemos y como ministros de Dios estamos con una débil fe. Y Dios no quiere
que nosotros estemos con una débil fe, ni tampoco debe estar un ministro con una fe débil. Y muchas veces a mí me ha pasado estar con una fe débil. Siendo un apóstol del Señor, ¿cómo puedo estar con una débil fe? Nosotros somos llamados a ser fuertes en la fe. Porque somos capitanes de guerra. Tenemos soldados que mandar. Hay soldados que están a nuestras órdenes. Tenemos una obligación, como se le dijo a Esdras: levántate, porque esta es tu obligación. Y en ese momento dice que sobre mi guarda estaré, dijo Habacuc. Y lo que quiso decir: voy a volver a mi puesto. ¿A cuál puesto? Al puesto de estar en las alturas de Dios. Porque escuche esto: Dios siempre va a responder, Dios siempre nos va a hablar, pero hay ciertas condiciones para oír a Dios. Dios puede invadir nuestra mente con pensamientos, y es una manera de que Él nos está hablando y demostrando. Pero ¿sabe qué? Para eso necesitamos hacer ciertas cosas. Amén. La voz de Dios se escucha, pero dice la Biblia, y lo vamos a leer ahora. Acompáñeme al libro de Primera de Reyes 19, versículo 9. Primera de Reyes 19, versículo 9. Gloria sea al Señor. Así vamos a leer una palabra del profeta Elías. Amén. 19, dice así. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva. El profeta se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, corrió cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dice que Elías estaba en un proceso donde él creía, dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque han matado a tus profetas. ¿Y qué tenía que haber dicho él? Han matado a tus profetas y yo voy a dar mi vida por ti. No, él dice que tenía un celo de Jehová y andaba escondiéndose. Muchas veces entramos en esos procesos de estar turbados. Amén. Y creemos que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Creemos como Elías. Elías estaba teniendo una fe débil en vez de tener una fe fuerte. Como profeta de Jehová que hacía descender fuego del cielo, tenía que tener una fe fuerte, no una fe débil.
Sin embargo, Elías estaba allí huyendo y él creía que estaba haciendo bien. Elías necesitaba oír la voz de Dios. Pero escuche, dice que llegó el ángel, llegó el Señor y le dijo, sal fuera, escuche, sal fuera y ponte en el monte. ¿A dónde le dijo que estuviera? En el monte, delante de Jehová. Amén. Y dice que pasó un fuego, un viento, y luego un terremoto, y luego un fuego. Y yo digo, ¿quién provocaba ese viento, ese terremoto y ese fuego? Dios mismo estaba provocando eso. Porque no puede ser que en cuestión de minutos ocurriera todo eso. Un fuego, un terremoto y un viento. Pero dice que Jehová no estaba allí. Y de repente dice, un silbo apacible y delicado. ¿Amén? Un susurro. ¿Amén? Y ahí dice cuando lo oyó Elías. Cuando lo oyó Elías. O sea que Elías estaba acostumbrado, escuche, a oír ese silbo apacible. Como profeta de Jehová, Elías estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Y cuando él escuchó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta y ahí vino la voz. Amén. Lo mismo que le pasó a Habacuc. Habacuc necesitaba oír la voz de Dios. Amén. Pero la voz de Dios no la podemos oír cuando hay mucho barullo, cuando hay mucho, como un terremoto. Imagínese un terremoto, algo fuerte. Imagínese un fuego, un viento que rompía los árboles, dice. No se puede oír. Hoy podemos simbolizar en nuestro trajinar. Trabajamos, bueno, Dios, quiero que me hable, pero ahora me tengo que ir a trabajar y tengo que hacer, y con preocupaciones, viento, terremoto, fuego, y estamos con todas las cosas. No, Dios no te puede hablar así. No vas a poder oír la voz, y aunque te hablar, no vas a poder oír la voz de Dios. La voz de Dios es un silbo apacible y delicado. Dice que es apacible, de paz, tranquilo y delicado. Entonces para eso es necesario volver a nuestro puesto. Diga conmigo en esta noche, necesito volver a mi puesto. Volver a mi puesto. Aleluya. Sobre mi guarda estaré. Volveré a mi puesto y allí estaré alerta. Volver al puesto es estar en las alturas. El profeta es el atalaya, y el atalaya en aquellos tiempos estaba en una torre alto para ver el enemigo. Amén. Allí en las alturas todas las cosas no son descifradas. Allí en las alturas espirituales todo lo vemos con claridad. Allí en las alturas vemos los planes del enemigo. Allí en las alturas vemos cuando el enemigo viene a nuestras vidas. Allí en las alturas volveré a mi puesto, subiré a mi torre de vigilancia. ¡Aleluya! Desde allí todo lo vemos. Subiré. Sobre mi guarda estaré. ¿Sabe que algunas versiones dicen me apostaré? ¿Y sabe qué significa me apostaré? La gente que caza en los campos, hay un animal que es el jabalí. Ese animal es un animal salvaje, está en los montes. Y es dificilísimo cazarlo porque tiene un gran olfato y un gran oído. Y si te llegas a olfatear o te llega a escuchar, es rapidísimo y nunca lo vas a poder agarrar. ¿Y sabe qué hacen los cazadores? Se van al campo y agarran un árbol grande y con madera y clavo arman arriba como una casuchita arriba del árbol en pleno invierno, que es cuando más bajan los jabalíes, y allí se apostan con el arma esperando donde está un charco de agua
Porque es ahí donde el jabalí a la madrugada, a las 3, 4, 5 de la mañana, va a venir a tomar agua. Pero esta gente tiene que estar apostado ahí y ni siquiera tiene que tener olor a perfume, ni mucho menos fumar, porque cualquier olor el jabalí lo detecta. Ni siquiera estar charlando. Si son dos, tienen que estar en silencio 4, 5, 6, hasta 7 horas ahí, esperando en la oscuridad, porque no saben cuándo va a venir. Puede venir a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana el chancho. Y es la única manera de cazarlo. Amén. Allí apostado. Amén. Sobre mi guarda estaré. Mire lo que dice en la otra versión. Y allí esperaré. Amén. Esperaré. Entonces, ¿qué nos habla de esto el Señor? Tenemos una queja. Debemos presentársela al Señor. Pero luego estar sobre la guarda para escuchar a ver qué Él nos dice. Amén. Estar en las alturas espirituales orando. Estar en el silencio en la cama, escuchando a ver si por ahí de repente sale la voz de Dios. Amén. Estar en las alturas, apostados, allí, estando alerta, estando velando, vigilando en la torre. Amén. Y allí dice Habacuc, allí veré lo que el Señor me dice. Fíjese, y veré lo que el Señor me va a decir, para ver lo que se me dirá. Esto nos habla de tener una actitud de esperar, de estar atento, esperando a ver qué es lo que Dios me va a hablar. Cuando no hay voz de Dios, el pueblo se desenfrena. Cuando no se escucha a Dios, caminamos inciertos, inseguros, sin saber lo que estamos haciendo. Pero cuando podemos estar en el puesto, escuchando, atento a ver qué Dios me dice, vamos a recibir dirección. Dios va a inundar nuestros pensamientos con pensamientos de Él. Vamos a estar en las alturas. Vamos a lograr poder llegar a ver los caminos que Dios tiene para nuestras vidas. Los caminos que no son nuestros caminos, sino son los de Él. Los pensamientos que no son nuestros pensamientos, que sino son los de Él. Pero para eso debemos ir a estar atentos allí. Como los cazadores que decía recién, están horas y horas esperando. Horas y horas esperando. Hasta que en un momento llega la presa y se llevan el galardón. Amén. Dios no nos puede hablar en el murmullo de la vida. Dios no nos puede hablar en el trajín. Dios nos va a hablar cuando estemos atentos a oír su voz. Amén. Y dice la palabra, sobre la fortaleza firmaré el pie. Amén. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Amén? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es la que nos da el Espíritu. Es estar allí en el Espíritu, velando. ¿Amén? Velando y esperando allí lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas. Amén. Y dice, ¿y qué es lo que Dios me va a responder? Porque usted que dice, ¿Dios te va a responder, sí o no? Siempre Dios responde. El tema es que necesitamos afinar nuestro oído para oír. Amén. A Dios no le hace problema que le presentemos nuestras quejas. Es más, yo creo que a Él le gusta que le presentemos de tanto en tanto nuestras quejas. ¿Sabes por qué? Porque si yo le presento mi queja a Dios, estoy demostrando que a mí me interesa lo de Dios. Porque si no me interesara, más sí, total hago lo que yo quiero. Pero si realmente me interesa saber qué es lo que Dios tiene para mi vida,
conocer el destino profético, los designios proféticos que Dios tiene para mi vida. Entonces, cuando las cosas no salen, le voy a presentar mi queja a Dios. Amén. Le voy a presentar mi queja a Dios y voy a estar allí, Escuche una de las palabras que me suena mucho en mi espíritu. El profeta dice: sobre mi guarda estaré. Esa palabra, estaré, yo la puse con mayúscula aquí. Estaré, es estar sobre la guarda. Y no necesariamente es estar horas de vigilia, que está bueno, sino estar en el espíritu atento. Yo le pregunté a Dios: ¿por qué estoy pasando esta injusticia? ¿Y qué te dijo? No lo sé todavía, estoy atento a su oído, a su voz. Estoy con mi oído atento, esperando que Dios en cualquier momento me va a responder. ¿Ven? En cualquier momento Dios me va a hablar. O a través de alguien me está hablando del Señor. A través de una palabra, a través de una prédica, a través de una canción. Yo siempre estoy con el oído atento así a lo que Dios va a decir. ¿Ven? A lo que Dios va a decir. Hace unos días estuvo un apóstol. Dios lo llevó a una ciudad, a un pueblito donde no había nada. Nadie lo conocía, ningún amigo, nada, de cero. Y allí estando en ese proceso difícil, sin iglesia, sin nada. Amén. Él dijo: Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Necesito hacer algo, Señor, porque necesito vivir. ¿A qué me voy a dedicar? Amén. Y estuvo atento a su oído allí, a ver qué Dios le decía. Y dice que un día, porque no es que hoy le preguntas a Dios y Dios ya te va. Amén. Dios te va a responder cuando Él crea necesario que te va a responder. Y dice que un día el Señor le habló y le dijo: ¿hacé jabón? ¿Hacé jabón? Y él dijo: ¿jabón? No tenía ni idea. Amén. Porque Dios le dijo: hacé jabón, nada más. ¿Y qué hizo este apóstol? Empezó a estudiar cómo se fabrica el jabón, cómo se hace el jabón de la ropa, los productos, todo. Se metió, y Dios le abrió las puertas, compró la fórmula, amén, y cuando compró la fórmula, empezó a hacer jabón. Y dice que se han cansado de vender hasta el día de hoy, venden cualquier cantidad. Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido. ¿Me entiende? Ahora, si uno no escucha la voz, uno en vez de, a lo mejor Dios quiere que haga jabón, pero uno va a agarrar y se va a dedicar a otra cosa, se va a dedicar a otro trabajo, se da de golpes allá, esto no funciona, se da de golpes allá, esto no funciona, se da de golpes allá, no funciona, pasan los años, eso trae cansancio, trae acobardamiento, amén. Todo por no estar sobre la guarda escuchando a ver qué Dios me va a decir. Señor, esta es tu voluntad, vos querés que yo haga esto. O si no, decime qué es lo que querés que haga. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Necesito saberlo. Mire, yo cuando tengo una duda de algo que me está pasando, estoy inquieto, estoy mal, me causa depresión, me causa estrés. Pero al momento que Dios me dice, esto pasa por esto, listo. Se fue toda preocupación, se fue toda angustia, porque yo ya sé por qué es que estoy pasando eso. Pero para eso tienes que ir a tu puesto, tienes que volver a tu puesto. Iglesia, tenemos que volver al puesto en este tiempo. Hay que volver al puesto, al lugar donde Dios te puso. Si eres un ministro de Dios, no puedes tener una fe débil. Ay, que si mi Dios, que si no. Eres un ministro, eres un general de Dios, una generala. Un apóstol, una pastora debe levantarte y tienes que volver a tu puesto, y así se te dirá lo que vas a tener que hacer, y así se te dirá lo que tienes que oír, y así se te contestará cuál es tu queja, y así se te dirá cuál es, por qué estás pasando injusticia. Así se te dirá en tu puesto de guarda, así donde tienes que estar. Así debes estar, iglesia. Así debes estar. Hoy Sandanalsa. Allí debes estar, en ese lugar. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aleluya.
Sobre mi guarda estaré. Estaré con el oído atento, presto. Y estaré el tiempo que tenga que estar apostado así esperando. ¿Ven? Y usted dice que a partir de mañana tengo que estar 2 días así escuchando. No. En el Espíritu. Estamos hablando en el Espíritu. Tú puedes estar trabajando y estás atento a ver si Dios me responde. A ver. Y de repente viene alguien, hasta a través de un mundano Dios te puede hablar. Eso es lo que yo estaba... mira. Ahí está, gracias Señor, me respondiste. Amén. Aleluya. Desde mis comienzos aprendí a estar atento a mi oído, escuchar a Dios. Hace poco, voy a contar otro testimonio mío. Hace poco venía siempre teniendo como una queja ante Dios. ¿Y por qué, Señor, el ministerio no ha crecido? ¿Y por qué no crecemos? ¿Y por qué no avanzamos en esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquellos otros crecieron? ¿Y por qué el apóstol fulano creció? ¿Y por qué el otro apóstol fulano creció? Le presento mi queja a Dios. Siempre atento a oír. A ver qué Dios me dice. ¿Ven? Y hace no mucho tiempo, uno de nuestros pastores, el pastor Alexis, comparte una palabra un día miércoles. Y en la palabra que él habló, Dios habló a mi vida. Todo porque yo, desde el día que presenté mi queja, estaba mi oído atento ahí escuchando. A ver. ¿Amén? Y fue la palabra cuando Dios le habló a esas tribus que le dijo: ¿por qué a nosotros no se nos dio esto? ¿Por qué no se nos dio más tierra? ¿Por qué no se nos dio? Y Josué le dijo: pero si ustedes tienen terrible potencial, son terribles guerreros, ¿por qué no van y las agarran? Amén. Y Dios me dijo: te estás quejando ahí, ¿por qué no tengo lo que tiene otro apóstol? ¿Por qué no tengo lo que...? Y Dios me hablaba y me dijo: ¿por qué? ¿Por qué no te pones a agarrarlo nada más? Si tiene más potencial que ellos. Amén. Pero es más fácil quejarse que tener una fe fuerte. Es más fácil que: ay Señor, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué al otro sí? ¿Por qué a mí no? Eso es más fácil, eso es una fe débil. Pero una fe fuerte es decir: me voy a poner sobre mi guarda y Dios me tiene que responder. Y ahí voy a estar con el oído atento. A ver qué se me va a decir tocante a mi queja. A ver qué, porque yo sé que Dios responde. Así que Dios me va a responder. Y así voy a estar. Y van a pasar los días y mi oído va a estar ahí atento. Amén. Tienes que ponerte un radar espiritual. Y ve a trabajar, no importa. Y ve a hacer tus quehaceres, no importa. Pero cuando puedas estar allí en un momento delicado, tranquilo, a ver que Dios te responde, a ver que Dios te dice, a ver que Dios te habla allí. Amén. Y de repente, empieza a sonar las alarmas y llega la voz de Dios. Y Dios te responde. La fe viene por el oír a Dios. ¿Ven? Tenemos que oír a Dios. Porque el primer y gran mandamiento es: oye, Israel. Oye, Israel. Oye, Israel. ¿Ven? Entonces, debemos estar velando, atentos. Velando no es hacer una noche de vigilia. Eso está bueno y hay que hacerlo, si Dios te llama a hacerlo. Pero velando es estar siempre velando. Siempre estar escuchando, siempre estar atento a lo que Dios dice. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderosísimo de Jesús el Cristo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Como termina esta palabra, dice: y Jehová me respondió y dijo. Así dijo Habacuc: y Jehová me respondió y dijo. Amén. Así siempre tú nos respondes y nos dices lo que tenemos que hacer. Nos direcciona. Por eso, Dios, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes
a subir al puesto, a subir a la torre nuevamente, a ocupar nuevamente nuestro puesto de atalaya, nuestro puesto de vigilante, apostados allí, esperando lo que Dios nos va a decir, y a la vez viendo también cuando el enemigo se acerca. Ayúdanos, oh Dios. Nuestro oído esté atento. ¡Ay, San Maral! Yo no sé cuántos quieren ponerse su mano en el oído para que en esta tarde, en esta noche, Dios cree un radar espiritual, un oído espiritual allí, atento a tu voz. Que aún, Señor, aunque haya un terremoto de la vida, aunque haya un fuego de la vida, un viento impetuoso de las cosas que están pasando hoy día, Señor, nuestro oído va a estar siempre allí y no le va a dar atención a esas cosas, sino que de repente va a venir ese silbo apacible y delicado de tu voz, y allí el oído va a estar atento para escuchar lo que tú nos tienes que decir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos aquellos que están escuchando ahora esta palabra. Señor, quita toda sordera espiritual. Quita toda sordera espiritual de nuestras vidas. Quita toda sordera espiritual en el nombre de Jesús. Se rompa por el poder de tu Espíritu, Señor. Y trae una liberación a nuestros oídos para poder escuchar. Oír ese silbo apacible. Oír ese silbo apacible de tu voz. Ese susurro delicado. Entonces tendremos norte, tendremos guía, tendremos luz, tendremos impulso, tendremos fuerza, alcanzaremos nuestras metas, nos vamos a direccionar y vamos a entender y vamos a esperar el propósito que tú tienes para nuestras vidas. ¡Aleluya! En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora.